Vamos a hablar acerca de la manera en cómo Dios salvó una familia. Vamos a leer a partir del versículo 20 en adelante. A partir del versículo 20 en adelante. Los versículos anteriores hablan acerca de cómo instruyó Dios para que hicieran que los muros de la ciudad de Jericó se derribaran. Todo eso habla de los 7 días que rondaron la ciudad, de lo que iban a hacer con la gente que vivían ahí, con los animales y con todo lo demás. Vamos a leer el versículo 20. Dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ella allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que allí había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Queridos hermanos, aquí vemos la manera de cómo Dios obra, cómo Dios cumple sus planes para con sus hijos. La primera lección de lo que acabamos de leer, de este texto, de este capítulo, el capítulo 6 del libro de Josué, es que no importa lo que hay delante, sino lo importante es los planes que Dios tiene para sus hijos. La ciudad de Jericó era una de las mejores ciudades, de las más fortificadas en ese tiempo. Y aquí la misma Biblia, lo que acabamos de leer, dice: y subieron, después que los muros se derrumbaron, dice, y subieron todos directo a tomar la ciudad. Subieron. Quiere decir que además de estar bien murallada la ciudad, estaba en una cumbre, en lo alto, que era mucho más difícil poder tomar esa ciudad. Entonces, encontramos aquí la manera de cómo Dios obra, sin importar lo que hay enfrente. Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos, porque a veces queremos que Dios obre a nuestra manera, como nosotros queremos, como nos parece bien a nosotros. Decíamos el sábado pasado acerca del gran conflicto. El gran conflicto es tema de la Biblia. Todo lo que sucede en la Biblia es el tema del gran conflicto. Y todo lo que sucede con tu vida y con mi vida tiene que ver con el gran conflicto. Todo lo que sucede en la iglesia
todo lo que sucede en el Estado, todo lo que sucede en el mundo, las Naciones Unidas, Estados Unidos, Roma, el Vaticano, la BCE, todo eso tiene que ver con el conflicto. Desde cuando no tenemos ganas de estudiar la palabra de Dios, desde cuando tenemos un dolor tan grande que nos invade el alma, que nos invade el corazón, todo tiene que ver con el gran conflicto. Y esto de aquí tuvo que ver con el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y ahí la ciudad más fortificada de ese entonces cayó. No cayó porque lo aventaron bombas, lo dieron de cañonazos, no porque los israelitas eran los mejores guerreros, sino cayó por el poder de Dios. Cuando tú depositas tu fe en Dios, es mucho más poderosa de las herramientas que tú mismo o misma puedes tener para vencer las dificultades que tienes. Mucho más poderoso. Lo normal sería aquí, en condiciones normales, es que lo habían arrojado una bomba, o los israelitas habían traído piedras, no sé, alguna cosa para derribar esta ciudad. Pero lo que Dios les dijo, vayan y rodeen 7 vueltas, ¿no? Primero, el primer día tenía que hacer una vuelta, el segundo día una vuelta, el sexto día, digamos el último día, era 7 vueltas. Y al final ni siquiera tenían que lanzar una flecha, ni siquiera envían sus caballos, ni siquiera todos van y le empujan el muro. No, la orden era que toquen la bocina y todos griten, pero tenían que hacer un grito de victoria, un grito. Y ahí Dios obró y los muros se partieron, se derrumbaron, se cayeron. ¿Saben? Hay cosas que Dios nos va a pedir hacer, no por amargarnos la vida muchas de las veces. Cosas inusuales, cosas que cuando lo hagamos, mucha de la gente nos vean como débiles, a veces incluso que estamos mal de la mente. No nos van a ver como personas normales muchas de las veces. Y es cierto. En este tiempo, para ser cristianos de verdad, tenemos que ser personas anormales. No tenemos que ser personas normales, porque una persona normal sigue la corriente actual. Una persona normal de esta era sigue siendo llevada por la corriente de la tecnología, del feminismo, del machismo, de todas las corrientes de ideologías que hay en la actualidad. Pero es ahí en donde nosotros somos llamados a hacer cosas diferentes. Y Dios nos manda a hacer cosas diferentes. ¿Cómo es que puede romper un muro? Solamente dando vueltas, ni siquiera acercándote a la ciudad. Es de buena distancia. Y al final romper un muro con solamente hablar, con solamente decir, con solamente gritar. Pero mientras Dios te ordene hacer, no tengas miedo de hacer, aunque parezca ridículo, aunque parezca tonto. Hay que tener miedo de hacer. A veces un señor en esta semana me decía, no, que el DNI viene con chip, que el DNI ya viene blanco, que esto y que lo otro. Digo, mire, Señor, con todo respeto le digo, si yo me pierdo, me voy a perder por lo menos intentando hacer bien las cosas. Si es verdad lo que usted dice, que es el chip, que esto, porque hay gente a veces que no necesitamos estar, digamos, no meternos en problemas, en discusiones sin sentido a veces con las personas. Digo, si usted tiene la razón, pues si me pierdo, me voy a perder por lo menos intentando hacer las cosas bien. Por lo menos como yo le he entendido en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice exactamente cuál es la marca de la bestia.
y cuál no es. Y mire, mientras Dios lo ordene, mientras Dios te diga hacer las cosas, tú tienes que hacer, aunque parece que no tiene lógica. Y lo otro es que cuando tomaron la ciudad, dice, entraron los espías. Josué, ¿qué les dijo a estos dos espías? Habían ido a reconocer la ciudad, la tierra, y llegaron. Y ellos sabían, porque en el versículo 1, si no me equivoco, está que dice que la ciudad estaba cerrada por miedo a los israelitas. Nadie debería entrar. Había una vigilación tremenda. Creo que ellos llegaron y justamente fueron a Rahab, porque Rahab era la persona menos vigilada. Rahab era una prostituta. Hombres más, hombres menos venían, le interesaba un rábano, digamos así en términos seculares, ¿no? Al rey y a los demás no les interesaba menos, un poco les interesaba lo que sucediera con esta mujer. Era una persona mal vista por la sociedad. Y es ahí donde ellos van. ¿Cómo es que dos hijos de Dios, del pueblo, pasan una noche en la casa de una ramera? Algo ilógico. Pero justamente ahí es donde se fueron. Pero esta mujer estaba haciendo las cosas diferentes. Aún en medio allí, tienes que hacer las cosas diferentes a lo que hacían el resto. Si afuera de los muros tú hacías cosas diferentes, adentro de los muros también tienes que hacer cosas diferentes. Si con una mujer normal, respetada por todos, tú tienes que hacer cosas diferentes. Si con una mujer, digamos como Rahab, también tienes que hacer cosas diferentes. Y ahí Rahab les salvó la vida prácticamente, les escondió y les dijo, descuélguense ahora por la ventana del muro, ya no por la puerta, porque la puerta bien resguardada, ya se han descubierto que ustedes están acá. Y entonces ellos hicieron un juramento y le dijeron, Rahab, por hacer este acto, porque ella les había dicho antes, yo sé que esta ciudad va a ser tomada por ustedes, yo creo en el poder que su Dios tiene y todo lo demás, no tengan miedo de mí. Y no tanto por el acto de salvarle la vida a los centinelas o a los espías, sino tanto por la fe. Porque sabes, Dios juzga nuestros actos más allá de lo que hacemos, sino del por qué lo hacemos, las intenciones. Y Rahab no le salvó la vida simplemente por salvarle la vida, no hizo lo que hizo solamente por hacerlo, sino por la fe que tenía en Dios, porque conocía el poder de Dios. Porque ella misma se habrá preguntado en algún momento, ¿cómo es que estos dos hijos de Dios, de un Dios tan poderoso, pueden llegar a mi casa y me dan la oportunidad? ¿Cómo es? Ahora, no solamente conocía el poder de Dios, no conocía solamente lo que eran capaces de hacer los israelitas, sino también conocía el amor que tenía Dios, sino también pudo conocer de cerca cómo eran los hijos de Dios. Ahora, hermanos, la gente puede saber que existimos, pueden haber escuchado nuestras predicaciones, la gente puede haber de repente leído un libro, leer todo sobre los adventistas, sobre los hijos de Dios, sobre lo que tú eres, pueden haber escuchado todo, pero a menos que tú tengas contacto con ellos directo, no sabrán quién realmente eres. Y Dios es así, Dios quiere tener contacto con esas personas. Y ahí es en donde Rahab
demuestra su fe con ese acto. Y los dos espías le hacen un juramento y le dicen: por lo que hiciste esto, tú te vamos a librar, tú no vas a morir, tú y tu familia van a ser salvados de la gran destrucción que va a venir a esta ciudad. Y ahí ataron una cuerda roja, un hilo rojo. Pero ate este hilo rojo ahí, y cuando nosotros veamos ese hilo rojo, quiere decir que esa es tu casa y no lo vamos a destruir. Vamos a conversar con nuestro general, con nuestro líder, que es Josué, y le vamos a decir que donde está el hilo rojo no se sea destruido. ¿Por qué necesariamente un hilo rojo? Ahora, no vamos a forzar el texto para pensar, bueno, algunos dicen, no, es que el hilo rojo significaba Cristo, significaba la sangre de Cristo. Puede ser que sí, pero no nos dice literalmente ahí que así ha sido. Pero ¿por qué necesariamente un hilo rojo? Porque los israelitas sabían lo que había sucedido en Egipto. Que para que sus hijos se salven en Egipto, y no solamente lo hicieron los israelitas, hubieron algunos egipcios que creyeron en la palabra de Dios y también hicieron el sacrificio del cordero y le pusieron la sangre en los dinteles de la puerta, y sus hijos, que eran primogénitos, se salvaron. Entonces, casi como una réplica de lo que ellos hicieron allá para salvarse, casi como quien darle un mensaje a Rahab, pusieron justamente la cuerda roja. ¿Por qué no cualquier otro color? Y dijeron: esta cuerda roja por la cual nosotros bajamos debe estar aquí. Y justamente ahí, en esa casa, tenían que salvarse. Y cuando vinieron y empezaron a destruir, la casa de Rahab fue liberada, porque dicen: más José salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que José había enviado a reconocer a Jericó. ¿Saben, hermanos? Aquí hay algo que nosotros tenemos que comprender, que una cosa es lo ideal, una cosa es lo perfecto, y otra cosa es la realidad. Lo ideal, Dios lo toma en cuenta. La manera ideal de cómo llegar a ti, la manera ideal de cómo seguirte cuando tú te alejas de Él. ¿Cuál sería la manera ideal de llegar hasta ti, de llegar hasta nosotros, de llegar hasta una persona que tal vez no quiere saber nada de Dios? Pero hay realidades también en donde Dios se vale de muchas maneras, y de maneras poco convencionales, digamos así, poco normales. La manera menos ideal que te imagines, tal vez Dios lo puede utilizar para acercarse a ti, para llegar hasta ti. Una vez recuerdo, en Trujillo estábamos con un compañero cuando éramos misioneros. Llegamos a una casa, tocamos la puerta y no abrían la puerta, y de pronto una señora abre la ventana, que allá normalmente las ventanas en Trujillo, porque es ciudad, ¿no?, por la violencia, no son ventanas que se abren así y queda escampado, siempre hay rejas de las ventanas, solamente se abre la puerta interior, y vimos que se abrió la cortina, y una señora dice: ¿qué desea? Y entonces le explicamos que éramos misioneros, que queríamos orar por ella, que estábamos visitando los hogares para orar, para hablar de la palabra de Dios. Él dijo: jóvenes, no me tomen a mal, pero yo aquí no se puede. Mira, me dice, yo antes asistía a una iglesia, hacía culto, me iba los domingos, hacíamos ahí con el pastor y todo lo demás, pero sucedieron cosas que no quiero comentarles,
que me desanimaron. He venido aquí, miren, yo tengo un negocio, y porque abrió la cortina de la ventana, vimos adentro que parecía un bar, adentro solo que estaba cerrado. Y me dice, aquí es un negocio donde se bebe, toman, vienen las chicas y todo. Y yo estoy aquí, yo sé que esto estoy haciendo mal. Yo creo, yo una vez creí en la palabra de Dios, yo leí, yo hice culto, yo oré a Dios, pero ahora estoy ahí en esas condiciones. ¿Ustedes creen que aquí, en este lugar, ustedes van a venir a orar, a hablarme de la palabra de Dios? Yo no soy hipócrita, jóvenes. ¿Cómo yo puedo hacer eso conociendo ya? Y a veces creemos que solamente hay maneras ideales, la forma ideal de cómo Dios se acerca a nosotros. Que de esta manera no puede ser. Que si es de esta manera, de repente no es de Dios. O bueno, habrá otra oportunidad, una oportunidad más ideal, una mejor oportunidad. Pero a veces esa única o mejor oportunidad no llega. Y saben, Rahab, la casa de la Rahab, tal vez para los habitantes de Jericó era la menos indicada para que se refugien ahí y se escondan. Porque ¿qué significado tiene la casa de una ramera? Perdición. Mujeres que tal vez odiaban a Rahab, hombres, personas. ¿Cómo es que la casa de Rahab puede significar salvación, refugio? ¿Cómo es posible? Yo imagino a Rahab de repente invitando, oigan, venga a mi casa, va a venir la destrucción, esta ciudad va a ser destruida. Pero los hijos de Dios, esos espías que vinieron, me dijeron que no iban a destruir aquí. Y muchos se habrán negado a ir porque, ¿cómo va a llegar a su casa de una mujer de mal vivir, de una mujer que se dedica a eso? Hay gente que ha tenido recelo, que no haya querido acercarse, gente que se ha sentido avergonzada de poder llegar a ese lugar. ¿Cómo es posible que yo pueda ir ahí? Pero lamentablemente Rahab tenía razón. Para ellos su casa era el único lugar seguro, era el único refugio, era la única escapatoria, digamos, de la destrucción. Saben, queridos hermanos, hay cosas que nosotros no vamos a comprender por completo en esta tierra, por qué se hicieron, por qué sucede así, por qué tiene que ser así. Una señora el otro día me decía, está bien, la iglesia es bonito, cantas, alabanza a Dios, te vas, todo, pero ahí suceden cosas que no tienen nada que ver con Dios, con la iglesia. Y empieza el chisme, y empieza la habladuría, que te miran de los pies a la cabeza, y todas esas cosas. O sea, yo por Dios, por los himnos, por todo eso me iría, pero por todo lo resto prefiero no ir, prefiero quedarme aquí. ¿Saben? Una vez leí una historia sobre el portero del hospital. Yo creo que les había contado. Pero a veces actuamos así nosotros, como el portero del hospital. Dice, el portero del hospital trabajaba 30 años ya en un hospital. Era un hospital muy concurrido, era el único hospital de la ciudad. Y él trabajaba 30 años ahí. Nunca había tenido una falta disciplinaria, ni nada. Era el trabajador ideal. Muchas veces había sido premiado como el mejor trabajador. Y un día de esos vino un personaje, una empresa, ofreciendo cursos de formación de seguridad vial, de seguridad peatonal. ¿Cómo puedes transitar en la ciudad? Saber hacerlo de la manera correcta para no sufrir accidentes. Y él se
escribió, como les acabo de decir, él era el empleado ideal, ¿no? El que quería hacer las cosas bien. Dijo, bueno, yo voy a ser el primero. Y obviamente no faltó al curso, estaba ahí todo, cumpliendo como deben ser, con los ejercicios, los trabajos y todo lo demás. Y al final el profesor o el instructor le dio un credencial que decía el alumno más destacado, ¿no? Premio a la excelencia, el alumno más excelente. Y él está un día, al siguiente día, caminando por la calle y no se da cuenta lo que estaba haciendo, y viene un auto y lo atropella. Y este queda en el piso desangrándose. O sea, en un instante pasó todo y se vio en el suelo desangrándose. Todo su cuerpo, todo estaba. Y las personas, como sucede en este tipo de accidentes, se reunieron, no, auxiliarlo, ¿cómo? Y él dijo, no me toquen, no me toquen. Todo está bien conmigo, tranquilo. Pero Señor, ¿cómo es que todo está bien si te estás desangrando, estás muriéndote? No. Y entonces ahí dijeron, Señor, llamen una ambulancia. Dije, Señor, no llamen la ambulancia. Ustedes saben cómo viven esos choferes de la ambulancia. No tienen ni tiempo para saldar a sus hijos, ni a su esposa, ni para comer, no pueden dormir. ¿Cómo van a estar llamando a ellos? Y a los paramédicos y todo, y encima a veces ni lo lavan bien, esa camilla donde mueven, y todo, no. Mire, yo trabajo en el hospital, yo sé cómo se manejan las cosas adentro, yo sé cuántos choferes hay, yo sé todo, no lo molesten, por favor. Pero Señor, usted se va a morir, está desangrándose, está enfermo. No. Mire, y es más, ahorita yo mi seguro no está actualizado y no traigo mi DNI conmigo. Ahí en el hospital yo soy portero, ahí no te dejan entrar sin DNI y tienes que tener tu historia clínica y todo lo demás. Y es más, señores, miren, ¿cómo voy a mancharle a las enfermeras? Vienen todo bonito, con su uniforme, vienen con todas las ganas de trabajar y llegan y se encuentran sorpresa, yo voy a manchar su uniforme con la sangre, con todo eso. No me lleven al hospital. Ya van a venir por mí de mi casa seguramente. Pero hasta que venga se va a morir, señora, llame a una ambulancia. Y lo querían ayudar y él dijo no. Es más, ahí en el hospital todavía está mi profesor, mi instructor, que ayer me dio un premio de excelencia al alumno excelente del curso de seguridad vial, seguridad peatonal. ¿Y cómo es que su mejor alumno al siguiente día es atropellado? Eso no tiene lógica. Por eso no me lleven. Dice que las personas insistieron, pero llegó un momento en que él murió ahí y no llegó al hospital. Muchas de las veces nos puede pasar así a nosotros, hermanos. De tanto querer hacer las cosas bien o que las cosas marchen perfectamente en la iglesia con nuestra vida, podemos llegar a actuar de la misma manera que este portero del hospital. No, ¿cómo vas a llamar al pastor? El pastor seguramente está muy ocupado, o ya les conozco a los pastores. Los pastores no se preocupan tanto por nosotros, no se preocupan por otras cosas. ¿Cómo va a venir a visitarme a mí? ¿Cómo yo voy a ir? Yo sé que adelante, mira, conozco tal hermano no debe estar al frente. Por eso yo no salgo al frente tampoco. Conoces tal hermano, yo le he visto haciendo tal cosa, ese hermano no debe estar en la iglesia. Por eso yo mejor prefiero quedarme afuera. Yo ¿por qué debo estar haciendo esas cosas? No, yo no puedo. Mira, y los hermanos ahí están haciendo cosas deshonestas, todo. Y yo para estar igual que ellos, mejor no, mejor me quedo aquí. Y un día te vas a dar cuenta que estás muriéndote, desangrando, sufres en tu casa, lloras, no puedes dormir, te persigue de repente una conciencia que tú sabes que estás haciendo las cosas mal.
Estás desangrándote literalmente, emocionalmente, en tu soledad. Pero no te dejas tocar por el Espíritu Santo, no te dejas guiar por Dios, no te entregas de todo corazón a Dios. Y es ahí, hermanos, donde debemos comprender y entender que Dios muchas de las veces no obra como nosotros siempre queremos, ni de la manera más ideal para rescatarnos. Muchas de las veces nos va a pedir hacer cosas que estén fuera de lo normal, fuera de lógica. Y es de esa manera que Dios obra. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a orar para que de alguna manera Dios siga obrando en nosotros. Y que si no entendemos cómo Dios está obrando con nosotros, pidamos a Dios que lo entendamos. Y si aún así no entendemos, para continuar, aunque no entendamos, yo algunas veces le digo a Dios: Señor, yo sé que un día hay muchas cosas en mi vida, hermanos, que no lo entiendo. Y en el pasado que no lo entendía y ahora lo entiendo perfectamente. Y sé por qué Dios obró como obró. Y digo: gracias, Señor. Pero hay muchas cosas que todavía no entiendo. Y que aunque no entiendo, a veces le digo: Señor, sé que un día lo entenderé. Y si no lo entiendo aquí, por tu gracia espero llegar allá, sentarme contigo y conversar horas sin fin, que me expliques todas las cosas de lo que aquí no entiendo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Tal vez haya cosas aquí que no entendamos, que no comprendamos. La manera de cómo tratas de llegar a nosotros, o la manera de cómo quieres salvarnos, tal vez no nos parezca la ideal, Señor, la mejor forma. Ni siquiera las personas que nos hablan pueden ser las personas más indicadas, Señor. Ni siquiera este lugar, iglesia, tal vez pensemos en algún momento que ni siquiera eso es lo ideal. Pero Padre querido, en esta mañana entendimos que la casa de Rahab para muchas personas no era la ideal, pero fue el único medio de salvación de la destrucción. Y esta tu iglesia, tal vez con todos los problemas, con todo lo que somos como iglesia, tal vez sea el único medio, Señor, que tú has provisto para salvarnos, para rescatarnos. La única manera tal vez es la que estás haciendo, no hay otra. Por eso, Señor, te pedimos que nos des fuerzas, que si no entendemos, Señor, por fe sigamos confiando en que un día tú nos explicarás, un día entenderemos todo lo que ahora no entendemos de cómo estás obrando en nuestras vidas, Señor. Guíanos, instrúyenos, oriéntanos, Señor. Te pido por mis hermanos, por las personas, Señor, que están escuchando este mensaje, que puedas guiarles, que les hagas entender lo que no entienden y que confíen plenamente en ti a pesar de que no entienden, Señor. Que un día entenderán todo lo que tú hiciste por ellos. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.